Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la semana número 11, amados hermanos, de lectura bíblica. Entremos entonces, amados hermanos, a esta hermosa carta enviada a los Gálatas. Ahora, vamos a entender un poquito acerca de quiénes eran ellos, amén, cómo se componía lo que es los Gálatas. ¿Quiénes eran? Bueno, entremos entonces a ver un poquito de su origen, amén. Y nos vamos a dar cuenta, en el origen, nos vamos a dar cuenta que los diccionarios nos dicen algunas cosas de mucha importancia. Por ejemplo, Pablo envió esta carta a la provincia de Galacia, un área que incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Según la Biblia Plenitud, muy buena Biblia, es una de mis favoritas. Entonces, esta carta fue enviada, amados hermanos, a una provincia que incluía varias ciudades. Amén. De mucha importancia esta información. O sea que Galacia no era una ciudad, sino que era una provincia que incluía varias ciudades. Pero mira esto otro que encontré. Después de la muerte de Amintas, en el año 25 a.C., los romanos heredaron este extenso reino y lo convirtieron en la provincia romana de Galacia. De ahí es donde comienza el origen de que ellos estaban como parte del imperio de Roma. Pero también en la escuela me enseñaron de que la población vino por la conquista de los bárbaros de Europa en el siglo III antes de Cristo. Entonces, esto es más que todo el origen de los Gálatas. Esto es importante saberlo porque nos vamos a dar cuenta a qué tipo de personas está dirigiendo Pablo. Amén. Eso es de mucha importancia. Ahora, estas ciudades ahora pertenecen a lo que es Turquía, amén. Estas ciudades pertenecen a lo que es Turquía. Turquía es un hermoso país. Yo tuve la oportunidad de haber ido a Turquía hace unos años, amados hermanos, a Estambul y a varios lugares. Allá fui a ver la casa que según dicen de que era de Pedro. Está ahí. También las 7 iglesias del Apocalipsis están ahí en Turquía. Fue un viaje maravilloso. No pude ir a ver las 7 iglesias, pero sí hice el esfuerzo porque íbamos en un viaje misionero. Hice el esfuerzo de darme una escapada para ir a ver lo que es la casa de Pedro. Algo impresionante Turquía. La comida es impresionante. Así que si algún día Dios te da la oportunidad, toma la oportunidad de ir a Turquía. Es un bello lugar, un bello país. Bueno. Bueno, vamos entonces a ver un detalle muy importante acerca de esta carta. Es de que ahí a Galacia, o sea, esta provincia de varias ciudades, este fue el primer viaje misionero de Pablo. Y Pablo visita Galacia 3 veces. En su vida, 3 veces. O sea, de que este set de ciudades era de mucha importancia para el evangelio porque Pablo le da bastante importancia. Miremos qué otros detalles. Déjame cambiar un poquito acá. Y nos vamos a dar cuenta que había una situación especial ahí. Un grupo grande de judíos vivían en esa región. Y como nosotros sabemos, los judíos le hacían la lucha a Pablo. Amén. Vamos a darnos cuenta en Hechos capítulo 13. Ve conmigo por favor a Hechos capítulo 13. Y nos vamos a dar cuenta en el versículo 13. Nos vamos a dar cuenta que Pablo ministró ahí, esa región. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Y si te recuerdas, habíamos dicho, amados hermanos, que aquí en esta sección de acá habíamos dicho que Antioquía era una de las ciudades
que pertenecían a la provincia de Galacia. Amén. Entonces nos damos cuenta que dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga, en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahora, ¿por qué habían sinagogas? Porque habían varios judíos. Las sinagogas se establecían cuando había un grupo suficiente de judíos en las ciudades. Habían ciertas ciudades donde Pablo no encontró sinagoga porque no existían en esa ciudad, no eran permitidas. Y lo vamos a ver probablemente en algún momento. Pero en esta ocasión, en estas ciudades, especialmente de Antioquía, amados hermanos, sí habían sinagogas. Estas sinagogas eran, amados hermanos, lo que Pablo usaba para llevar el evangelio, ya de que era un foro abierto, o sea, cualquier persona, especialmente visitantes, podía tomar la palabra y de esa manera hablar con la gente de la sinagoga para dejarles saber tal vez alguna noticia o alguna palabra de importancia o leer la escritura como lo hizo Jesús también en aquella sinagoga. Entonces esto era muy común y Pablo, amados hermanos, llegaba a las sinagogas y predicaba el evangelio, se convertía la gente de la sinagoga y de repente los líderes que eran de la sinagoga se convertían en los pastores y algunos se convertían en los líderes de la iglesia que ahora había sido formada de esa sinagoga. Esto lo hizo Pablo en varios de sus viajes. Entonces por eso él visitaba estas sinagogas. Amén. Ahora está visitando las sinagogas de Galacia y nos damos cuenta que en esta misma región fue donde Pablo fue apedreado. Hechos capítulo 14, versículo 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, nuevamente de la provincia de Galacia, y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mira, entonces en esta provincia de Galacia fue el lugar donde Pablo fue apedreado. Pero rodeándole los discípulos se sentaron, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. Entonces ahí tenemos bastante información de mucha importancia. Amén. Entonces ahí es donde él es apedreado. Ahora, ¿qué contiene esta carta? ¿Qué contiene esta carta? Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que el título de esta carta que le dan los estudiosos es el libro de la libertad cristiana. Ese es el título que le dan los estudiosos. Y vamos a darnos cuenta por qué. Nos damos cuenta desde el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 1, que este es el verso clave de la epístola. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ponle una estrella ahí en tu Biblia para que te recuerdes. Este es el verso clave de la epístola. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el libro de la libertad cristiana y nos va a explicar Pablo qué significa esa libertad. No es libertinaje, como algunas personas piensan. Es la libertad que otorga el Evangelio de Jesucristo. Entonces, dice el capítulo 5, versículo 13. Que todo esto tuvieses que haberlo leído, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. ¿Te das cuenta? No es libertinaje. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, es una libertad que tiene que incluir amor hacia el prójimo. Amén. Pero mira por favor el capítulo 1, versículo 13 de Gálatas. 1:13
Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora, ¿por qué está Pablo entrando a este punto aquí al principio de su carta? Bueno, la razón, amados hermanos, es porque resulta de que los Gálatas están retrocediendo. Ha entrado este grupo de judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Aquellos que trataban de llevar de regreso a la gente que se convertía a Cristo, de regreso a las costumbres judías, a la ley. Y amados hermanos, algunas personas estaban regresando nuevamente a todo eso. Entonces Pablo ahora comienza a contar su testimonio desde el principio de la carta, o sea, entra con fuerza y comienza a dejarles saber lo que a él le pasó, amados hermanos, y que realmente no hubo una ganancia de todo aquello que él hacía, porque él pensaba que trabajaba para Dios, pero realmente estaba persiguiendo al mismo Cristo de la gloria. Entonces, mira lo que dice el versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. O sea, ¿quién mejor persona poder hablar con un grupo de personas que están tratando de regresarse al judaísmo que un fariseo de fariseos? ¿Qué mejor persona? Este personaje conocía y era mucho más, ¿cómo se diría? Fariseo que muchos de los mismos fariseos. Él era fariseo de fariseos. Amén. Dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación. Y él encontró a Jesús y encontró las respuestas en Cristo Jesús. Y eso es lo que está tratando de ministrarle a esta provincia de iglesias, amados hermanos. O sea, era de mucha importancia Galacia, porque aquí habían varias iglesias, varias sinagogas. Y probablemente esta carta la tenían que pasar de iglesia en iglesia, el mensaje de Pablo, porque los judaizantes estaban atacando toda esta zona, como el día de hoy lo hacen también, ¿verdad? Bueno, entonces miremos por favor el grave error o el grave problema en las iglesias de Gálatas o de Galacia. Miremos por favor el capítulo 1, versículo 6, nos muestra de que ellos habían adoptado un evangelio diferente. No era el evangelio puro que habían escuchado de la boca de Pablo. No era el evangelio sano. Mira lo que dice el versículo 6 y te voy a poner ahora, déjame ponerlo de esta manera para que lo puedas ver. Miremos por favor ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, de ahí viene este versículo del factor, del punto de Pablo de que Gálatas había comenzado a adoptar otro evangelio. No el que estaba escrito en la palabra, no el que se estaba predicando por los apóstoles, sino otro impuesto por personas que estaban perturbando las iglesias de Galacia. Dice este versículo, el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira qué interesante. Entonces, amados hermanos, se están poniendo las cosas difíciles ahí en Galacia a causa de esto que Pablo está dándose cuenta que está ocurriendo. Y vamos a darnos cuenta ahora, amados hermanos, que viene Pablo y les comienza a hablar acerca de esto. Miremos entonces los otros puntos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, ese era el problema de Gálatas. Gálatas se había desviado de la verdad. Había adoptado otro diferente evangelio. Y Pablo en el capítulo 4, versículo 20, mira lo que les dice. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo estaba perplejo de lo que había ocurrido en las iglesias de Galacia. Ahora, yo me pongo a pensar, amados hermanos, ser pastor es muy diferente. Es muy difícil, pero no se compara al trabajo que tenía Pablo. El estar seguido sufriendo por todo esto que estaba ocurriendo en ciertas iglesias, como lo vimos en Corintios, como lo estamos viendo ahora en Gálatas. Definitivamente Pablo tenía una labor muy, muy grande. Y bueno, Dios lo usó en gran manera porque el día de hoy disfrutamos nosotros de estas cartas a los que leen, porque hay mucha gente que no lee la palabra de Dios. Mira el capítulo 5, versículo 7. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y recuérdense lo que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, Pablo ahora les da una respuesta al problema que ellos tenían. Habían aceptado un evangelio diferente, se habían desviado de la verdad y Pablo los llama Gálatas insensatos a causa de eso. Pablo estaba perplejo de lo que había pasado. Corrían bien, pero alguien los estorbó. Entonces Pablo comienza a darles la respuesta. Y parte de la respuesta ya la leímos. Capítulo 5, versículo 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, si aceptan un poquito de mentira mezclado con verdad, se convierte en algo no agradable. Es exactamente lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Él agregó un poco de mentira con algo de verdad, con que Dios les dijo. Sí, Dios había dicho, pero no dijo lo que él dijo. Entonces, amados hermanos, un poco de levadura. Tenemos que tener cuidado lo que miramos en la internet. Yo le digo a la congregación que pastoreo: no me molesta que seguido les esté leyendo versos bíblicos para que ustedes miren que lo que creemos está sacado de la Biblia. Es muy importante. Hay muchos motivadores, hay muchos predicadores motivadores el día de hoy. Tengamos cuidado. Es bonito hacerse sentir bien y que lo hagan sentir bien. Pero cuando no te está llevando a las verdades de la palabra del Señor, solamente te está haciendo sentir bien. El día de hoy necesitamos la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, porque esas verdades son las que realmente cambian a la persona. La motivación es como las emociones, que, amados hermanos, por un tiempo te hace sentir bien, pero no produjo nada en nosotros. Entonces,
es importante tener convicciones y convicciones de la palabra de Dios. Las convicciones, amados hermanos, son duraderas. Amén. Las emociones y motivaciones son pasajeras. En un momento te sientes motivado y de repente se te acaba la motivación. ¿Sí o no? Estamos hablando la verdad. Es por eso necesitamos, amados hermanos, tener convicciones directas de la palabra. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Crees lo que crees porque tal fulano lo dice así? No. Cree lo que crees porque la palabra lo dice así. Amén. Ahora, Pablo les está diciendo: un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y les dice, mire el versículo 4, que esto me dejó perplejo, como a Pablo también. De Cristo os desligasteis. Hay muchos que están regresando a celebrar las cosas de la ley. Y este es el mensaje para ellos. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Muy importante, subraye ese versículo, es de mucha importancia. Amén. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, hay bastantes puntos aquí en esta epístola. Capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos sí realmente son los hijos de Abraham. El día de hoy hay varias religiones, es más, puedo pensar en esta en específico, amados hermanos, que tiene una doctrina malísima. Hasta inventan, amados hermanos, que tal vez usted es hijo de las tribus perdidas de Israel. Pero aquí nos dice la palabra de Dios claramente. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No necesitas ir a buscar de qué tribu eres y dónde está tu linaje. No necesitas nada de eso, amados hermanos. Porque la palabra de Dios ya nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mira por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el título que necesitas tener. Aquel que te da Dios, que eres su hijo. Y no fue por voluntad de sangre, no fue por voluntad de carne, ni de varón. Entonces, los que son de fe, estos son hijos de Dios. Amén. Vamos a seguir entonces viendo. Y ahora, amados hermanos, le dice Pablo a los Gálatas que la ley no justifica a nadie. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Mira qué impresionante eso. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley era un tutor. Fue un tutor en el tiempo de la ley. La ley, amados hermanos, fue un tutor, pero el día de hoy, amados hermanos, la ley no justifica a nadie, ni justificó tampoco en el tiempo de la ley. A nadie justificó. Es más, la fe es la que justifica a los hombres delante de Dios. Mira lo que dice el versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, dice. Y nuevamente te recuerdo,
El verso clave es el verso clave es Gálatas capítulo 5, versículo 1. El verso clave es Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ahora, vamos a entrar rápidamente, amados hermanos, a lo que es la epístola a los Efesios. Amén. En el tiempo que tenemos ahorita, vamos a ver estas dos epístolas el día de hoy, Gálatas y Efesios, ya de que las tuviste que haber leído esta semana. Entonces, vamos a ver un poquito de historia de la ciudad de Éfeso, donde habían, amados hermanos, más de 50 dioses. O sea, ellos tenían muchísimos templos dedicados a estos dioses, a estos ídolos. Y también tenían teatros, amados hermanos, varios teatros que podían sentar a 50,000 personas en esos teatros. Amén. Se reconoce como la Nueva York de esos tiempos. ¿Por qué? Porque era un puerto, venían gente de todos lados, los marineros venían a Éfeso a gastar su dinero, y Éfeso era considerada una ciudad llena de inmoralidad sexual a causa de eso. Ellos se consideraban los guardianes del templo de Diana. Lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 19, versículo 35. Hechos 19, 35. Donde usted se recuerda de ese gran alboroto que hubo ahí en Éfeso. El ídolo principal de Éfeso era Diana, versículo 35. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces nos damos cuenta de que eran idólatras. Esa ciudad era muy idólatra. Ahora, Pablo pasó 2 años ministrando allí. Amén. Evangelizó por 2 años. Miremos Hechos capítulo 19, versículo 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo estaba ahí en Éfeso, pero predicó por 3 años. Capítulo 20, versículo 31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A la iglesia ministró por 3 años, amados hermanos, pero él estuvo evangelizando por 2 años ahí, según estos versos que tenemos ahí. Ahora, los estudiosos creen que la iglesia llegó a unos 20,000 o a 40,000 personas. Y también se cree de que el pastor de la iglesia de Éfeso era el mismo Timoteo. Miremos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. La cual, entonces, tenemos bastante información nosotros acerca de Éfeso, porque tenemos aquí esta carta, amén, esta epístola a los Efesios, pero también tenemos 2 cartas a Timoteo. O sea, ahí hay bastante información y aparte tenemos, amados hermanos, la carta de Apocalipsis. La primera carta de Apocalipsis es dirigida a Efesios, a los Efesios. Amén. Capítulo 1, versículo 3 de 1 Timoteo nos dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, nos damos cuenta de que ahí hay algunas bases de por qué los estudiosos dicen de que Timoteo
era el pastor de esta iglesia. El mensaje principal, amados hermanos, de esta iglesia, de esta carta, es la iglesia. Ese es el mensaje principal de esta epístola. Y vamos a darnos cuenta de que hay funciones que la iglesia debe de estar haciendo. Te voy a dar estas funciones que necesitas apuntar. Necesitas, especialmente si eres pastor, esto es lo que debería de estar haciendo la iglesia. La primera función que vamos a ver es adorar a Dios. Y todas te las puse ahí con versículos bíblicos. Adorar a Dios juntos. Amén. La segunda es comunión y servicio. Todas con versículos bíblicos. La tercera, predicar a Jesús. La cuarta, edificación, o sea, edificarse unos a los otros. Y la quinta es discipular. Estas son las funciones vitales de una iglesia. Necesitan aprender a adorar juntos, a Dios juntos. ¿Cómo hacer para que la presencia de Dios se derrame cuando nosotros adoramos a Dios? Pero también la comunión y el servicio, también el predicar a Jesús, también el edificarse uno con el otro y también el discipularse. Es de mucha importancia. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 21 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, vamos a darnos cuenta, si este libro a los Efesios, esta epístola a los Efesios, el título es El libro de la iglesia, vamos a tener que encontrar bastante información aquí acerca de lo que es la iglesia. Y con esto voy a terminar, con este último punto. Lo que la iglesia es. Efesios, la epístola a los Efesios, nos va a enseñar, amados hermanos, la importancia, y estos también te animo que los apuntes. Capítulo 1, versículo 22, los vamos a ver detalladamente. La primera es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Segundo, la iglesia es la familia de Dios. Capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tercero, la iglesia es el templo de Dios. Amén. La iglesia es el templo de Dios. Capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es el templo de Dios. Amén. Cuarto, la iglesia es la novia de Cristo. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es la novia de Cristo.
Y el último punto es: la iglesia es el ejército de Dios. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de la iglesia, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de todas las regiones, celestes, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la iglesia es el ejército de Dios. Hay bastante información en estas dos epístolas, Gálatas y los Efesios, la epístola a los Efesios. Hay bastante información el día de hoy. Espero de que estés disfrutando esta lectura bíblica. La próxima semana, no sé cómo le vamos a hacer. Vamos a ver, si Dios así lo permite, no tengo el plan todavía, pero si Dios así lo permite, vamos a estar viendo estas 5 próximas epístolas que vamos a estar leyendo, viendo esta próxima semana, semana número 12. Te quiero dejar con lo que es la lectura bíblica de la próxima semana. Filipenses capítulo 2 a 1 Timoteo capítulo 4. Recuérdate, 3 capítulos al día y sábado y domingo los tienes libre. Que Dios te bendiga. Te amamos y te esperamos